Hola, bienvenido a un nuevo tutorial. En este vídeo te voy a contar cómo he restaurado una camarera de madera antigua. A esta camarera se le había caído una de las rueditas de atrás, pero simplemente con un adhesivo de montaje la he vuelto a fijar. Después lo que he hecho ha sido lijarla toda con una lija de grano fino. Estos objetos suelen venir con una capita de barniz y para que se fije bien la pintura tenemos que lijar muy bien toda la camarera. Lleva mucho trabajo, pero es un paso súper importante, imprescindible, para que después la pintura no se deteriore ni amarille por culpa del barniz que había anteriormente y así nos dure más tiempo. Cuando estuvo todo bien lijado, yo quité el polvillo con una brocha y después le pasé un pañito húmedo y lo dejé secar. Es muy importante que no dejemos nada del polvillo de lijar para que no se mezcle con la pintura. Y después de esos pasos ya podemos empezar a pintar. Yo he utilizado dos colores, por una parte una chalk paint en un tono blanco que he aplicado por donde estarían las mesitas, o sea, por donde se colocarían las cosas, que sería la tabla de arriba y la de abajo, y también por las ruedas. Por las zonas planas he utilizado un rodillo y las zonas que no eran planas he utilizado una brocha. He aplicado 3 capas. La verdad es que la pintura chalk paint es una pintura que agarra muy bien, no se necesitan muchas capas y además es muy cubriente. Pero es un mueble que tal vez se vaya a utilizar para colocar cosas encima, aunque se coloque un mantelito así. Muchas veces se colocan objetos de decoración también. Entonces, para asegurarme, he aplicado 3 capas. Para el resto de partes también he utilizado una chalk paint, pero esta vez en un tono azul muy clarito. No es un azul bebé, es un azul más apagado y el que sea una pintura latiza lo hace como más empolvado. El salón tiene algunos toquecitos en un azul muy parecido, así que me pareció que podía quedar bien combinarlo con este color. Como podéis ver, cada capa se nota bastante más, sobre todo con el blanco, se ve todavía más blanco con cada capa. Sobre todo al ser un mueble tan oscuro, lo vamos a notar todavía más. Entre capa y capa he pasado suavemente una lija ultra fina para que la siguiente capa agarrase mucho mejor. Aquí ya se va viendo el cambio tan grande que está dando esta camarera. Aunque el azul fuese a juego con los colores del salón, me pareció que era un poquito intenso. Y lo que hice fue rebajarlo con un poco de chalk paint blanca, cogí un poco de pintura con una brocha, retiré el exceso y fui frotando con la brocha suavemente para que quedase un tono más clarito y unos toquecitos blancos en ese azul. La verdad me gustó el resultado y además le dio un poco más de luminosidad y unos toquecitos blancos que me gustaron mucho. Con un papel de cocina también suavicé esos toques blancos que le iba dando por si en alguna zona pues caía más pintura de lo que quería. Las partes metalizadas de las ruedas, primero las limpié con un antioxidante, así le quité un poco la suciedad que tenían y después las renové con una pintura metalizada en dorado tirando a cobrizo. La parte de la goma de las ruedas ya estaba muy gastada, por eso no me preocupé si caía pintura blanca, porque igualmente las iba a pintar para que quedasen en un tono bien negro y también con una pintura chalky porque agarra muy bien y además, como es un poco más densa que una acrílica normal, va cubriendo esas pequeñitas grietas que le salieron con el paso del tiempo. Para añadir más detalles he colocado una plantilla stencil en el centro para crear ese dibujo en el mismo tono azulado que el resto de la camarera. Es muy fácil, colocamos la plantilla y una esponjita y vamos dando toquecitos de arriba a abajo con muy poquita pintura para que el exceso de pintura no pase por debajo de la plantilla. Si es necesario, descarga un poco de pintura en un papelito y después le vas dando toquecitos a la plantilla y si es necesario pasas varias veces por el mismo sitio, pero nunca lo hagas con mucha pintura en la esponja. Finalmente lo que hice en determinadas zonas ha sido decapar un poco la pintura. Me gustaba que se viese también cómo era la camarera antes de renovarla, que se notase el tono original de la madera y por eso la he desgastado sobre todo por los bordes y así se puede apreciar también la madera original. From up here, the world seems small. We can sit together. Finalmente, para protegerla bien, le apliqué cera incolora con una gasita. La froté bien por todas las zonas, todos los rincones y la dejé secar. A mí me gusta mucho el resultado de la cera en este tipo de muebles porque además de que los protege y los deja con un tacto muy suave, no amarillea ni cambia el acabado de la pintura. Así que respeta mucho el acabado que dejas cuando terminas de pintarla. Bueno, y este es el resultado ya en el salón. A este tipo de camareras le quedan súper bien un montón de plantitas encima, pero también nos puede dar mucho servicio si ponemos algo de vajilla, unas
copas, unos vasos, unas botellas en la parte de abajo. Eso ya depende de cómo lo queráis usar cada uno. Espero que os haya inspirado. Si tenéis algún mueble para renovar y no sabíais cómo hacerlo, pues espero que este paso a paso os haya ayudado un poquito con alguna duda que tengáis. Pero de todas formas, si tenéis preguntas, me las podéis dejar en los comentarios y por supuesto me puedes comentar qué te ha parecido este cambio, y si tú también has renovado una camarera o algo parecido, me puedes decir algo que hayas hecho diferente para poder darnos ideas a todos los demás. Muchas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en próximos tutoriales. Que tengas un feliz y creativo día. ¡Chao! Meant to be